Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer. Oh, 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 oh. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Serviré para siempre la luz de un mundo que mis ojos abrió. Como la fe de un niño, en ti confío y te seguiré. Oh, 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 oh. Miraré en el valle de sombra y muerte, sé que me cuidarás. Tú ya me prometiste un futuro lleno de esperanza. Oh, 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 oh. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Hola, muy bienvenidos a otro programa más de Caminación. Hoy, 12 de noviembre, está un día muy fresco, muy rico para seguir en nuestras casas, en nuestros hogares, por aquellos que están en sus casas. Un día muy fresco, muy delicioso para estar disfrutando también de una taza de café. Y bienvenidos al programa de Caminación. El día de hoy estaremos con ustedes compartiendo un tema que es muy peculiar con todos los jóvenes. El tema del día de hoy se titula Aprendiendo de los errores, atendiendo el consejo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar otro día aquí. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de amanecer una nueva mañana. Gracias a Dios por ello, porque muchas veces hay personas que ya no despiertan otra mañana, y agradecemos al Señor porque nos permite pues el día de hoy abrir nuestros ojos, disfrutar, como les decía al principio, de este clima tan rico. Y le damos la bienvenida a este programa nuevamente a todos nuestro auditorio, a todas aquellas personas que nos siguen a través también de las redes sociales. Damos gracias por ello y los invitamos pues a todos aquellos que quieran atender el consejo, que quieran también anotar ciertas
cuestiones que vamos a ver el día de hoy, ciertos puntos que pues corramos pues por nuestra libreta, por una hojita, un lapicero, un lápiz para anotar y hacer a lo mejor una sugerencia, hacer comentarios, y es bueno también. Y por ello los invitamos pues que también, sobre todo, que vayamos por nuestra Biblia para que podamos meditar pues en la palabra del Señor el día de hoy. Como jóvenes podamos atender el consejo que Dios quiere para el día de hoy de nuestras vidas, podamos inclinar el oído a lo que Dios quiere, podamos ver pues realmente lo que estamos compartiendo, lo que estamos hablando el día de hoy, sea conforme a la palabra del Señor. Y para ello yo les invito a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Vamos a meditar en ese capítulo. Y como les decía al inicio del programa, el tema de hoy se llama Aprendiendo de los errores, atendiendo el consejo. ¿Cuánto de nosotros como jóvenes, cuánto de nosotros como seres humanos hemos cometido errores? Yo creo que todos hemos cometido algún error en nuestra vida. Todos nos hemos equivocado, a lo mejor por nuestras malas decisiones. Nos hemos equivocado por ser necios, por ser tercos. Y todo esto se presenta alrededor de nuestro caminar. Surgen ciertas circunstancias en nuestras vidas donde tenemos que decidir, y a lo mejor por no estar bien empapado en el tema, a lo mejor por no estar concentrado en lo que realmente se tiene que hacer, se toman decisiones erróneas o equivocadas, y todo esto tiene alguna consecuencia. Como jóvenes muchas veces tendemos a hacer esto, tendemos a que nuestros impulsos nos ganan, llegan a ser situaciones que donde me dicen, vete a la izquierda y agarras hacia la derecha, ¿no? Muchas veces esto es por simplemente rebeldía. Suena muy peculiar a lo mejor a ti como joven. En mi vida yo creo que cuando yo estaba en la adolescencia, me pasó muchas veces, me decían, como un consejo, ¿no? Yo te digo que compres el mejor color, que es blanco, y yo decía, no, yo quiero el negro, porque es que blanco es para tu cuarto, es un color que más claro, no, yo lo quiero negro. Y simplemente por llevar la contraria a veces teníamos consecuencias, ¿no? Y realmente en nuestras vidas como jóvenes suele ser así. Muchas veces nuestros impulsos nos ganan y no queremos atender al consejo que nos dan nuestros padres, a lo mejor un familiar, algún tío, un abuelo, una abuela, alguna persona mayor que tenga mejor experiencia o ha vivido más que nosotros, y no queremos escucharlo. Y el tema de hoy, como les decía, se va a desarrollar en el capítulo 33 del libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas. Y a lo mejor esta historia ya la han escuchado. Es una historia que se va a centrar en la vida de Manasés el día de hoy. Manasés fue un rey de Jerusalén, el cual viene de una descendencia de varios reyes. Su padre era Ezequías, un rey que hizo siempre o estuvo siempre el cuidado de hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a conocer un poquito de Manasés para poder entrar de lleno al tema del día de hoy. Y para ello vamos a leer los primeros 6 versículos del libro de Segundo de Crónicas, capítulo 33, los cuales dicen así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba el agujeros, y era dado a adivinaciones, y consultaba a los adivinos y encantadores.
se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hizo encender su ira. Y podemos ver, vamos a llegar hasta este punto, a los primeros 6 versículos para ir entrando en el tema, y podemos ver que Manasés llegó a una edad muy pronta al reinado de Jerusalén, a la edad de 12 años, nos dice la palabra del Señor, y pues él fue una persona o un rey que no hizo lo agradable pues delante de los ojos de Dios. Nos vemos a partir del versículo 2, dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y todo hizo muchas cosas que acabamos de leer, levantó estatuas, pasó sus hijos por el fuego y otras muchas cosas más que podemos leer a través de la historia de Manasés, que realmente no era algo que Dios había mandado que él hiciera. Dios abomina toda cuestión de idolatría, toda la que se llama idolatría, Dios la abomina, Dios no la agrada, pues, y esto lo tenía muy claro Manasés, y no atendió ese consejo y dijo, no, todo aquello que mi padre había quitado, yo lo voy a hacer. Pero ¿quién fue su padre? Bueno, al principio, y lo que acabamos de leer también, les comento que Manasés, el padre de Manasés era Ezequías. Y bueno, vamos a decir, ¿y quién era Ezequías? Bueno, Ezequías, para poder entender quién es Ezequías, vamos a buscar a partir del capítulo 29, si gustan, más a rato, con calma, pueden leerlo a partir del capítulo 29 hasta llegar al capítulo 33, para poder entender quién fue y qué fue lo que hizo Ezequías. Pero para que podamos entender un poquito del tema de hoy, vamos a leer solamente los primeros 2 versículos del capítulo 29, el cual dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abdías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y solamente para conocer un poquito, pues, por encimita de lo que fue Ezequías, leemos pues estos versículos donde menciona que Ezequías hizo lo correcto, hizo lo recto, lo agradable a Dios, conforme a todo lo que había hecho David. Y ya creo que muchos de nosotros conocemos la historia de David, conocemos quién fue David, el rey David, y que él siempre buscaba agradar a Dios. Él siempre buscó agradar a Dios y trató pues y luchó para no poder hacer lo malo delante de Dios, no desatender al consejo de Dios. Y vemos que Ezequías tomó este camino. El papá de Ezequías también fue Acaz, otro rey, el cual él no obedeció, no atendió tampoco al llamado de Dios, pero no porque Acaz, que era su padre, que no hizo lo bueno o lo recto delante de Dios, Ezequías dijo, bueno, pues yo voy a ser igual que a mi papá, no voy a agradar a Dios. Él tuvo iniciativa, él tuvo discernimiento, pues, y sobre todo amor a Dios para no hacer lo malo delante de Dios y seguir los pasos de su papá. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer los versículos 27 del capítulo 28, que dice, y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Y van a decir, bueno, ¿y este pedacito de versículo qué quiere decir? Bueno, a los reyes, todos aquellos reyes que hacían delante de Dios lo recto, que eran conforme a la voluntad de Dios, todos ellos eran enterrados, eran sepultados en los lugares privilegiados de los reyes, en los reinos, en unos cementerios especiales, donde solamente estaban los reyes, pero había un lugar como que un privilegio para poder ser sepultado, por así decirlo, donde ellos eran guardados, los sepultaban pues, pero eran el lugar especial donde los reyes que habían hecho gran providencia en Jerusalén, ¿no? Pero aquí menciona, y podemos leer con anterioridad en los demás versículos, donde Acaz no hizo nada agradable delante de Dios, donde él, dice el versículo 1 del capítulo 28, en la parte, bueno, vamos al principio, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová como David su padre. Y podemos ver la demás historia de Acaz, y nunca hizo lo bueno delante de Dios, siempre renegó delante de Dios y no enderezó su camino.
Y esto es bueno conocer como antecedente de Manasés, porque vemos que Acaz, que era abuelo de Manasés, fue una persona que no hizo lo bueno delante de Dios, pero Ezequías, siendo hijo de Acaz y padre de Manasés, él sí hizo lo recto desde un principio. No siguió a lo mejor los pasos del papá, no siguió el camino de perversión que tenía el padre, y Ezequías hizo lo recto, siguió el consejo que Jehová le había mandado a través de los profetas, a través de sacerdotes, y podemos ver pues que él no se movió pues de esa línea. Y yo estoy muy seguro que dice que Manasés era de 12 años, pues Manasés conoció a su padre 12 años, pues estuvo con él y pudo ver lo que él, pues su padre Ezequías hizo, todo aquello que él hacía, las ofrendas que hacía a Dios, su comportamiento pues con el pueblo, lo que buscaba agradar a Dios también, lo pudo palpar. A lo mejor van a decir, no fue muchos años, pero podemos ver que Ezequías tomó el reino a partir de los 25 años, y a lo mejor él se pudo haber empapado más de esa perversión de su padre, pero Dios tomó a Ezequías para que no fuera igual, ¿no? Pero Manasés estuvo con su padre 12 años, y yo sí creo pues que tuvo consejeros, y los cuales a lo mejor lo llevaron por un camino no correcto, pero la decisión de tomar ese camino fue de Manasés. Él tuvo la decisión de tomar un camino hacia lo recto delante de Dios, o hacia lo malo en lugar de la perversidad y las atrocidades que van en contra de Dios. Entonces Manasés tuvo esta decisión, y él estuvo por muchos años pues estuvo haciendo lo que no era correcto, todo aquello que no le agradaba a Dios, y podemos ver que simplemente no tuvo cuidado de ello, no tuvo iniciativa pues de buscar, sino que dijo, seré como mi abuelo. Yo puedo ver así, no, seré como mi abuelo. No quiso hacer lo bueno delante de Dios, entonces él quiso ser como su abuelo, desatendió el consejo de Dios. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que el Señor hace con Manasés. El Señor habla su vida, y vemos en los versículos 9, a partir del versículo 9, dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Y vamos a ver a partir del 10 qué Dios hizo con Manasés. Manasés fuera líder. Manasés era el rey, por lo cual tenía que liderar un pueblo. Pero como vemos en el versículo 9, Manasés lo que hizo fue llevar a su pueblo a una ruina mayor de la que estaba, una ruina mayor de los que Jehová había mandado a destruir a los demás pueblos que atacaban a Jerusalén, a Judá. Y fue mucho peor la ruina de Manasés. O sea, el pueblo que Dios tenía, por las malas decisiones, por el mal actuar de Manasés, llevó a tener una ruina completa, ¿no? Y podemos ver que él desatiende el consejo de Dios. Y el versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios buscó a Manasés, Dios tuvo cuidado de él, y Dios le habló a Manasés, pero dice, mas ellos no escucharon. Manasés desatendió el consejo de Dios. Muchas veces nosotros, como les comentaba al principio, nos dan un consejo y lo echamos a saco roto. Muchas veces nos dan un consejo como jóvenes, incluso como adultos, y no queremos atenderlo, simplemente lo tomamos a locura. Y esto fue algo que hizo Manasés en estos momentos, cuando Dios le habla a Manasés, y él junto con el pueblo, porque el pueblo seguía a Manasés, decidieron no atender al llamado de Dios. Podemos ver cómo Dios puede actuar pues a través de una persona
para implicar a todo el pueblo. La cabeza de todo este pueblo era Manasés, ya que era el rey. Y como el rey no atendió al consejo, obviamente el pueblo tampoco iba a atender al consejo. Pero vamos a ver cómo Dios actúa pues a la vida de Manasés a través de diferentes circunstancias. En el versículo 11 nos dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y podemos ver cómo es que Manasés, al encontrarse en la circunstancia de estar aprisionado, encontrarse en una circunstancia, yo creo que no fue solamente una prisión y lo dejamos ahí, sino él era el regalo mayor de esta lucha, ya que era el rey. Y yo me imagino que si lo tenían algo muy mal, ha estado pasándola muy mal, y a lo mejor yo creo muy seguro que él había clamado a sus dioses que tenía, y pues obviamente nunca le iban a responder. Todas aquellas idolatrías que había hecho, imágenes de barro, imágenes de lo que es de piedras, nunca le iban a responder, por lo cual él se acordó a lo mejor de aquellas palabras que le dijo su padre Ezequías, que solamente había un solo Dios, que solamente había un Dios verdadero, y se ha acordado también de que Ezequías se servía pues y hacía lo recto ante Dios, y Dios se agradaba de eso y bendecía a Ezequías. Y muy seguramente Manasés, en su desesperación, en su angustia, Dios hizo que él recordara todo esto y dijo: sí, cierto, tengo que buscar al Dios de mi padre. Y dice el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, el Dios de Jerusalén, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido. Él tuvo que humillarse antes de poder invocar a Dios, antes de llamar a Dios, de platicar con Dios. Él fue humillado. Tuvo que humillar, tuvo que reconocer que la había regado, tuvo que reconocer que él se había olvidado de su Dios, del Dios de Jerusalén, del Dios de Judá, se había olvidado de él, y tuvo que humillarse, reconocer y acudir a él. No solamente fue como: estoy en angustias y invocaré a cualquier Dios que me acuerde, a ver cuál de todos me funciona, porque no es un amuleto, sino que él tuvo que reconocer que realmente que estaba fallando, que él como persona había fallado y que necesitaba del único Dios verdadero para su vida. Y podemos ver pues que él oró a Jehová Dios, y él lo escuchó. Lo vemos en el versículos 13: y habiendo orado a él, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Es decir, lo liberó. Después que lo liberó, lo restablece en el reinado de Israel y crea su reino. Y ahí Manasés reconoce que Jehová era Dios. En la nueva traducción viviente dice en esta parte: y Manasés reconoció que era el único Dios. Entonces podemos ver pues cómo Manasés, a través de esta aflicción que pasó, supo atender el consejo que hace mucho tiempo su padre le había dado. Supo atenderlo, supo que él no era nada pues delante de Dios, y que necesitaba atender el consejo de Dios. Pero para ello tuvo que humillarse. Se tuvo que humillar, tuvo que reconocer que la había regado y que necesitaba del Dios verdadero. Manasés fue una persona que había hecho lo malo delante de Dios, pero en el momento donde él estaba en angustias, donde Dios lo había llevado porque Manasés había tenido eran las consecuencias de sus decisiones, Dios aún en ello le muestra su amor a Manasés para que él recobrara el camino. Y Dios
aún en todo lo que lo había hecho lo malo delante de él, y todo lo que consecuencias que tuvo, Dios no desechó su oración. Dios no quitó o hizo de lado pues su rostro para no voltear a ver a Manasés. Él aún en ello, en su amor, vio la humillación de Manasés, la humillación en que él estuvo delante de Dios, reconociéndolo como Dios verdadero, y que él había regado, y volteó a verlo y lo ayudó. No solamente lo sacó de la cárcel, sino que también lo restableció en su reinado en Jerusalén con un propósito. Y podemos ver que Manasés, a través de esto, cambia muy completamente, da un giro y cambia su vida. En los versículos 14 podemos leer que dice: después de esto edificó el muro exterior en la ciudad de David. El 15 dice: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y hizo muchas cuestiones que él había hecho anteriormente, que iban contra el Señor, y todo lo que había levantado Ezequías para darle la honra a Dios, Manasés lo había destruido. Ahora que Manasés Dios lo ha salvado, que Manasés reconoce pues que Jehová es el único Dios, se acuerda de todas las obras que había hecho para destruir lo que había hecho su padre Ezequías, y se pone a restablecer todo aquello, y lo que él había levantado, todos los dioses paganos, los empieza a sacar de la ciudad. Todo aquello que no agradaba a Dios lo empezó a sacar, y él cambió su actitud, cambió su pensar, reconoció realmente el que era Dios, pues el único Dios verdadero, y cambia todo esto y empieza a atender el consejo de su padre Ezequías que había dado con anterioridad. Podemos ver esto, y Manasés hace un cambio total pues en su vida, y pasan los años y Manasés muere, y en su lugar reina su hijo se llamó Amón. Y vamos a hablar un poquito de él porque sí me parece importante que veamos esta genealogía de los cuales atendieron y desatendieron el consejo de Dios. Y en su lugar queda Amón. Él era, dice la palabra, que era de 22 años cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos nuevamente pues que Amón era de 22 años, casi igual la misma edad que Ezequías, pero él no atendió tampoco el consejo de su padre. Después de que yo muy seguramente creo que Manasés le contó todo esto a Amón, pero él no atendió ese consejo, no vio lo que pasó y dijo: no, pues yo voy a vivir el reinado como yo quiera. Y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, dice la palabra, sacrificó y todo esto. Dice, pero él dice en el versículo 23, algo muy importante que debemos de tener en cuenta: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y miren qué sucedió con él: y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra él, contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y podemos ver esta partecita del reinado de Amón. Realmente está muy corta su historia del rey Amón, no hay mucho que contar, solamente que hizo todo lo malo delante de Dios y que al último lo traicionaron. No menciona más. Y lo que enfatiza aquí estos versículos es que nunca se humilló como lo hizo Manasés. Manasés ciertamente se equivocó, no había atendido el consejo que le habían dado al principio, pero después recapacitó, se humilló y buscó el consejo del Señor, y buscó sobre todo a Dios. Pero vemos que su hijo Amón no lo hizo, y en su lugar reinó el hijo de Amón, se llamó Josías. A lo mejor esta historia ya la conocen muy bien. Josías, que reinó de 8 años, creo que es el rey que más pequeño, creo que me parece que es el más pequeño. Y comenzó a reinar, y dice la palabra que reinó y anduvo en los caminos de David su padre. Bueno, hizo todo lo recto delante de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse
ni a la derecha ni a la izquierda. Y vemos todo esto que menciona, se los digo con un propósito en la genealogía de estos reyes, porque vemos pues cómo hubo reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, como hubo reyes que también hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y hubo otros reyes que a pesar de que hicieron lo malo, atendieron el consejo que habían tenido, recapacitaron y se volvieron al camino del Señor, y vemos cómo vivieron su vida. A lo mejor no fue una vida, a lo mejor como todos creemos, así de tranquilidad y paz, pero sí una paz que el Señor le dio, que sobre todo que siempre estuvo haciendo la voluntad de Dios. Y esto va al tema del día de hoy, que es aprendiendo de los errores, atendiendo el consejo. Muchas veces como jóvenes, como seres humanos, como adultos también, nos dan consejos, les decía al principio, nos dan consejos y no los queremos atender. Queremos hacer conforme a lo que nosotros pensamos que creemos que es lo más correcto, o simplemente todo aquello que las corrientes manejan en el mundo. Como creyentes debemos entender pues que el mayor consejo, el mejor consejo que podemos tener viene de la palabra de Dios. Los consejos que realmente van a ser de bendición para nuestra vida vienen delante o vienen de parte de Dios conforme a su palabra. Hemos escuchado en las corrientes del mundo que dicen, sigue tu corazón. Sí, atiende lo que dice atiende lo que tu corazón dice. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado por hacerle caso a esos dichos, a esas palabrerías, cuando nos dicen que buscar de la Biblia, buscar en la palabra de Dios no es bueno, que eso es locura, que eso está de locos, y cómo vamos a hacer eso? Pero cuántas veces, como jóvenes, como personas, como adultos también, hemos hecho caso a locuras como esas, cuando realmente el mayor consejo que debe ser para nuestras vidas está en la palabra de Dios. Manasés fue un joven que empezó su reinado, a 12 años, era un adolescente, y realmente tuvo un buen ejemplo para seguir, que era Ezequías su padre, que ya vimos que hizo lo recto delante de Dios, pero él no lo quiso atender ese consejo. Él quiso tomar su propia prudencia y hacer lo que él creía que era mejor. Y estoy muy seguro que atendió el consejo de otras personas que a lo mejor veían sus intereses personales y hicieron todo lo desagradable delante de Dios. Sus consecuencias, el pago de las consecuencias que él había hecho, de las decisiones que había tomado, fueron muy notorias. Fue aprisionado, donde fue humillado por la gente, los asirios que lo habían tomado, y fue hasta ese momento que tuvo que tocar fondo para poder reconocer que solamente hay un solo Dios. Él había idolatrado a muchos dioses, a dioses paganos, había construido cosas que hacían para idolatrar a esos dioses falsos, y tuvo que llegar a este fondo para que él pudiera entender que solamente había un solo Dios. Tuvo que humillarse, reconocer, y no quedó ahí, tuvo que cambiar su forma de vivir, tuvo que cambiar todo aquello que él había creado por aquello que había conocido por parte de su padre. Nosotros como jóvenes debemos atender el consejo que nos dan nuestros padres, nuestros adultos, pero siempre y cuando vayan conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos, queridos jóvenes. Atender el consejo es muy importante, pero hay que discernir si realmente va conforme a la palabra de Dios. No hay mayor consejo que el que nos pueda dar el Señor a través de su palabra. Muchas veces encontramos con personas que dicen, tú eres una persona excelente para dar consejos. Veamos pues qué hay detrás de esos consejos, si vienen conforme a la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado un manual, querido joven, para que podamos actuar nuestro caminar diario, desde nuestra niñez hasta la vejez. La Biblia es para nuestra vida diaria, no tiene fecha de caducidad, no dice que cuando ya seas un adulto mayor ya no tienes que obedecerla o no tienes que consultarla.
Este libro que tenemos como Biblia, que el Señor nos ha dado, nos ha permitido tener, y en nuestro país de manera libre, es un manual que el Señor nos ha dejado. De ahí podemos consultar y siempre vamos a encontrar un consejo de parte de Dios para nuestra vida. Busquemos también personas que nos puedan aconsejar de manera sabia, de manera correcta. No nos dejemos llevar por cualquier corriente de mundo, de filosofías que nos lleven a caminos de perversidad, que nos lleven a caminos de desviarse pues del camino de Dios, que pensemos que estamos haciendo bien o lo recto delante de Dios, y cuando de repente encontremos dificultades, nos demos cuenta que por nuestras malas decisiones llegamos a tener llegamos a alejarnos de Dios y nos quedamos ahí. No seamos como Amón, el hijo de Manasés, que no quiso reconocerlo y que fue un rey que hizo lo malo delante de Dios, que no está escrito nada más de Amón, que hizo más en esa parte, y que realmente ahí terminó su reinado de Amón sin nada que hacer. Manasés reconoció que no había atendido el llamado de Dios, que no había atendido el consejo, y aprendió de sus errores y corrigió y buscó a Dios con todo su corazón. Lo vemos en su palabra, que se humilló y que reconoció que Jehová era el único Dios verdadero. Jóvenes, no desatiendan el consejo de parte de sus pastores, de parte de sus líderes de jóvenes, de parte de sus consejeros, de parte de un hermano que esté bien centrado en la palabra del Señor, de sus padres, pero siempre pues discerniendo lo que dice la palabra del Señor. Tengamos cuidado con ello, hermanos, tengamos ese cuidado de leer día con día la palabra del Señor, para poder entender lo que el Señor quiere a nuestra vida, y todo aquello que nos compartan también, pues ver realmente si es lo que Dios dice. Muchas veces no queremos atender el consejo por diferentes índoles, pero es muy importante pues que podamos atender el consejo de Dios, atender el llamado de Dios. Y si hemos caído en un error, si hemos caído en las consecuencias de nuestras malas decisiones, hagamos lo que hizo Manasés, que se humilló realmente, no solamente como una desesperación de buscar a Dios, como muchas veces lo hemos hecho, de estoy en problemas y Dios mío, sálvame, ayúdame en esto, porque no puedo. Y regresamos a lo mismo. Veamos la actitud de Manasés, que ciertamente no había atendido el consejo que le había dado su padre, pero cuando se encontró en la situación, hizo lo más sabio que pudo haber hecho: humillarse delante de Dios, buscar la presencia de Dios, restauró su vida delante de Dios, se humilló, corrigió todo eso y reconoció que solamente hay un Dios para todo ser humano. Solamente Jehová es el único Dios verdadero que tenemos, es el único Dios, el cual Dios ha puesto pues a Manasés en esta situación para que él reconociera que Dios mismo era el Dios que había invocado a su padre Ezequías, que no había más dioses fuera de él. Manasés tuvo esa actitud y después de eso reedificó todo aquello que había hecho Ezequías y que él había tirado. Y lo que él había construido lo tiró y lo sacó fuera de la ciudad. Y muy seguramente todo el pueblo siguió los pasos de Manasés, ya que era el líder, era el rey en Judá, en Jerusalén. Y todo esto Dios lo ha hecho con un propósito, para que él entendiera pues que Jehová es el único Dios verdadero. Seamos como Manasés. Si hemos caído en errores, yo creo que muchos de nosotros hemos cometido muchos errores, y errores a lo mejor muy feos, pero tengamos la actitud de él, de reconocerlo, y no seamos como Amón, que no lo hizo. Seamos sabios
seamos sabios en la palabra y busquemos a Dios con todo el corazón. Ya los consejos, lo que Dios quiere en nuestra vida está escrito, aquí está. Busquémoslos día con día, examinemos la palabra del Señor, busquémoslas pues, para que poder actuar conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ese es el consejo que traemos el día de hoy. Eso es un poco de la palabra que traemos para ustedes. Realmente tenemos muchas cuestiones en nuestra vida que nos preocupan. Tenemos cuestiones que no sabemos cómo actuar, pero realmente esto podemos verlo en las Escrituras como un consejo delante de Dios. Lo que está escrito aquí, atenderlo, venir ante Dios, reconocerlo, humillarse y venir ante Dios a través de su palabra y atender ese consejo. Dios quiere en nuestra vida, muchos nos dicen a nosotros que Dios quiere que hagamos lo que queramos, pero eso no es cierto, eso no es verdad. Lo que Dios quiere es que nosotros busquemos de Él con todo nuestro corazón, humillados de manera sincera y correcta. Lo podemos ver muy claramente nuevamente con la historia de Manasés. Dios lo llevó a un punto donde no pudo más, donde le demostró que los dioses que él tenía no iban a hacer nada porque no era Dios. Dios se demostró a través de esto. No esperemos pues llegar a un punto culminante donde no podamos más y tengamos que humillarnos o estar en una humillación para que nosotros reconozcamos y nos humillemos delante de Dios. Es muy importante buscar a Dios día con día. Vivimos en un país en el cual es libre, casi todo el país es libre pues, para poder abrir una Biblia, leerla y estudiarla. No caigamos en un conformismo de nuestras vidas y a tener el consejo que pienso que es lo más correcto según yo, según la filosofía o la corriente que se vive en el mundo. Pensemos en eso. No atendamos consejos que nos lleven a ir en contra de la voluntad de Dios. Atendamos el consejo que nos lleve a exaltar y darle la gloria a Dios. ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué le digo esto? Solo para terminarlos, veamos cómo muere Ezequiel o en qué forma es el entorno que se desarrolló la muerte de Ezequiel. En el capítulo 32, versículos 32 hasta el 34, dice: los demás hechos de Ezequías, y sus misericordias, he aquí todas están escritas en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros, en la parte más alta del cementerio de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Cuando él muere, lo ponen en el lugar más alto de todo el cementerio que había para los hijos de David, y todo el pueblo lo honró. Y yo creo que no ha sido de a gratis, porque pues vemos cómo fue la vida de Ezequías, que hizo lo bueno delante de Dios, lo recto delante de Dios, lo bendijo y pudo bendecir a todo el pueblo de Israel, de Judá. Podemos ver que el Señor dio bendición en abundancia a Ezequías, y no porque él fuese pactado, simplemente porque él hizo lo recto delante de Dios, porque él hizo lo bueno delante de Dios y no se desvió para hacer las abominaciones que a lo mejor como su padre había hecho, porque él sí atendió el consejo, y no dudo que también se haya equivocado, que haya tenido errores, pero compuso su camino y hizo delante de Dios todo lo bueno. Esto es el consejo que tenemos el día de hoy para ustedes. Como jóvenes, hermanos, tengamos en cuenta todo esto. Se los digo porque nos equivocamos, tenemos errores, pero el Señor nos permite pues componer todo esto. El Señor permite que atendamos el consejo y aprendamos de los errores y no nos quedemos ahí, sino que avancemos día con día para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, de su Hijo. Esto es el tema que traemos para ustedes el día de hoy.
Ha sido una bendición estar con ustedes, compartiendo un poco de la porción de la palabra del Señor. Y realmente aún nos sigue dando nervios estar aquí al frente. Es un poquito nuevo todo esto, pero agradecemos al Señor pues que nos permite estudiar su palabra, que nos permite estudiarla juntos para poder comprenderla, y sobre todo pues atendamos el consejo que Dios quiere, no el consejo que yo les doy, sino el consejo que Dios quiere para nuestras vidas a través de su palabra. Y mandamos saludos a Ofe Quintana, Gabriela Palmeros, Marisol Sánchez, Andy González. Gracias porque nos están sintonizando el día de hoy, y si Dios nos permite estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, otro programa más de Caminación. Mi nombre es Rubén Arias, miembro de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Si no tienes dónde congregarte, repito, si no tienes dónde congregarte, te invito a que nos visites. Estamos en Solórzano 907, Colonia Puerto México, a una cuadra de Malecón Costero. Ahí estamos, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Pero si tienes dónde congregarte, yo te invito que te congregues ahí donde estás, que te congregues, que sigas buscando de Dios, que sigas atendiendo el consejo que Dios quiere para ti. No menospreciemos a nuestros pastores, no menospreciemos a nuestros consejeros, a nuestros líderes de jóvenes. Seamos atentos al llamado de Dios a través de ellos también. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición, que realmente podamos entender que debemos de atender el consejo de Dios. Y si hemos incurrido en nuestros errores, aún hay tiempo para corregirlos, aprender de ellos y seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos nuevamente la próxima semana. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré